trata que en el programa no se vea tu mano porque es medio No, disruptivo. no se va a ver mi mano. Oye, además que estáis con las manos de viejito, weón. ¿Por qué? Están como manchadas y arrugadas, weón. Bueno, pero yo nací viejo, po, weón. Sí, pues, weón, pero ahora se te nota. Siempre se me ha notado. Pero, contaba aquí que Mojica que te decían la vieja en el colegio, Por eso, desde chiquitito, como la nona. exacto. Te apuesto lo que queráis que si hacemos el programa sin Miller, todos los que dicen que hay que sacar a Miller lo van a echar de menos, weón. Obvio. Bienvenidos a un nuevo intento de Comando Jungle virtual. Pero gracias a todos los que nos escucharon la versión podcast la vez anterior, una versión en la que solo alcanzamos a grabar la pantalla verde, que muchos de ustedes dicen es lo que es lo mejor del programa. Pero bueno, hoy día vamos a hacer el intento nuevamente. Bienvenido Gonzalo Miller y Mirko Macari. Como estamos Ah, aquí oye, dándole. pero quedó bueno el podcast, estuvo interesante la conversa. eh, ¿Sí? Sí, eso demuestra que no es necesario ver a los monos para entretenerse. Además, en esta imagen no hay mucho que perderse en todo caso. No, yo mantengo la ambientación de jungla en todo caso. ¿Eh? Soy un tipo disciplinado. Oye, partamos la conversación revisando esta semana en relación a la anterior. Bueno, datos hay varios. Ya pasamos la barrera de los 1000 casos, ¿cierto? Pero de alguna manera se está produciendo una especie como de primera normalización, tanto de las medidas como también de los liderazgos que están hoy día dictando esas medidas. Yo creo que en eso tuvo harto que ver la semana pasada el hecho de que la presidenta del colegio médico concurriera y le diera piso a la mesa, la que se llamó la mesa social COVID, ¿cierto? Para bajarle un poco la presión a una semana que había estado muy marcada por dos agendas que se volvieron antagónicas y seguíamos en la misma lógica del estallido social, pero ahora con el COVID-19 de fondo. Eso como que tendió a cambiar esta semana, ¿no, Gonzalo? Yo creo que sí, se ha producido, yo creo que tanto la mesa técnica como la mesa social han producido un impacto y han ordenado, han ayudado que exista una sola voz y tal como hemos visto en este camino o tránsito hacia la cuarentena total, ¿cierto? Esta cuarentena progresiva por etapa, nos ha ido acercando a esa realidad. Yo creo que obviamente que todos estos tiempos de incertidumbre son oportunidades para los liderazgos. Y ya sea para liderazgos antiguos, para liderazgos nuevos, para aquellos que quizás están buscando una segunda vida después de haber estado muy, muy quemados, como quizás el caso de Mañanich, pero también el de Isquia Siches, ¿no es cierto?, que aparece como un liderazgo nuevo, un liderazgo social que termina siendo vocería en la propia moneda. Bastante más alineada con el gobierno de lo que le hacía cuando estaba afuera, pero de alguna manera igual es un liderazgo distinto que se va sumando. Dispuesta a pagar costos porque no le han soltado las barras bravas. ¿Macari? O sea, que una barra brava, cualquiera que sea, te levante, es sinónimo que existes. Que te aplaudan o que te critiquen, es parte de la existencia, de la entidad de algo. Todo bajo el sol ocurren polaridades, entonces, bueno, ambas cosas son positivas si tú quieres construir liderazgo nacional y sin duda lo más notable en ese sentido es que las autoridades que están vinculadas a esto están con entrada a cadena nacional diaria. Por radio y televisión cuando han subido los ratings de los medios. Entonces, eso no tiene precio, literalmente. No tiene precio aparecer permanentemente todos los días durante un buen tiempo para decir lo que sea, lo que sea. Y yo discrepo un poco en el sentido de que, claro, ese juego derecha-izquierda la semana pasada se disuelve con la mesa social, pero repito, a mí no me interesa tanto la semana como ver las señales de que esto es una escalada de lo que ya veníamos viendo en el estallido. Y lo que veníamos viendo en el estallido era la licuación de las formas tradicionales de autoridad. Han sido los alcaldes esta semana quienes han profundizado esa licuación. Este Chile radicalmente diferente al Chile del Lago o al Chile de hace 10 años, al Chile sin redes sociales, donde en una circunstancia como esta no había nadie que se saliera de la fila respecto a la voz del ministro a cargo. Nadie. Y todo se entendía supeditado. Y hoy día tenemos a los alcaldes mucho más cerca de la base en el pleno ciclo o parte final del ciclo electoral que les va a tocar a ellos enfrentar primero que a nadie, simplemente metiéndose en el bolsillo esa vieja y añeja idea de la autoridad del gobierno
central. Eso es claro en el caso de la batalla por anunciar los muertos, ¿ah? Que es lo que pasó ayer entre Mañalich y la alcaldesa de Maipú. Y como decía este señor que venía a hablar de los estallidos acá, Manuel Castells, esto no va a pasar. Los alcaldes van a seguir tomando liderazgo, autoridad y vocería y por lo tanto van a seguir presionando a un gobierno central que está licuado de autoridad porque el escenario político ya no permite ese tipo de autoridad central y quizás digo esto más allá de la cadena nacional diaria de Mañalich o de todo ese tipo de performance que los medios siguen procesando como si estuviéramos en el Chile del lago. Ahora, pero hay algo que se mantiene, Macari, porque finalmente lo que tú estás dando cuenta es que el telón de fondo sigue siendo binario. O sea, si la semana pasada era Isquia-Mañalich, esta semana tú dices, bueno, domina gobierno-alcaldes. Entonces, cuando tú desbinarizas, sea porque los sumas, que es lo que hizo el gobierno con el colegio médico, ¿cierto? Los sumas, entonces ya no son dos, sino que son una mesa más o menos grande. Lo mismo que cuando los divides, cuando ya no son los alcaldes y el gobierno, sino que son algunos alcaldes y otros alcaldes con agendas diferentes. O sea, puede pasar porque los unas o porque los divides, pero cuando desbinarizas, esa tensión se diluye, ¿cierto? Y por lo tanto, esa centralidad también. Y eso es viejo, eso no es nuevo. O sea, esa binaridad es vieja, sobre todo en los medios. Lo que pasa es que ahí yo comparto en cierto sentido lo que dice Mirko en términos de todo más líquido, un poder más líquido, menos difícil de ejercer, o sea, más complejo, más frágil, pero finalmente se va instalando una vocería donde estar en el patio de la moneda o salir de la moneda de una mesa sigue siendo parte de la arquitectura del poder. O sea, el colegio, gran parte de la demanda de los alcaldes o incluso de la demanda del colegio médico era por estar sentado en un lugar que sienten que es el que toma las decisiones o donde se produce el poder. No tanto por la capacidad creo yo, de darle legitimidad a lo que se está haciendo, sino como por el ser parte, tener acceso y el dotar de alguna manera de ser parte de esa conversación, pero una conversación que se termina produciendo siempre dentro de los mismos arquetipos del poder. Todavía, creo yo, no lo descarto, pero todavía no vemos que hayamos dado un salto directamente hacia la sociedad civil, hacia personas o organizaciones eventuales, no estamos hablando de un colegio gremial, estamos hablando de los alcaldes, que dentro de todo son parte del poder, ¿no es cierto? Son la primera línea de contacto con los ciudadanos, pero son parte de la arquitectura del poder aquí y en todos lados. En el gobierno del Lago, cuando un diputado osó contradecir al presidente de la República, un diputado de gobierno, el diputado Lorenzini, por un puente en la región de la que era diputado, ¿no? Fue un tema nacional. Y nadie se acuerda del escarnio público que sufrió ese diputado cuando Lagos le quitó el saludo. Bueno, hoy día esa cuestión es al revés. Da lo mismo que la Contraloría y el establishment de Radio Duna, arisquen la nariz porque los alcaldes salen en el matinal anunciando muertos, porque lo van a seguir haciendo. Entonces, el aparato institucional y el establishment hereditario, tributario de la idea de la autoridad y por favor ordenémonos y todo, está confirmando como nada de eso sirve. Y los alcaldes van a seguir anunciando muertos en los matinales. Pero es una disputa por la pantalla y eso está acelerado porque lo que estamos viviendo ahora, entre otras cosas, es una especie como de matinal interminable. Respetando los matinales, miren, nada personal. El problema no es Elizalde, el problema no es Elizalde, no es Heraldo, el problema es Katy Barriga. Esa es la división entre lo viejo y lo nuevo, claramente. Pero ellos intuyen... no es derecha-izquierda, Heraldo está cuadrado con Piñera, no. La intuición de todos aquellos que están en esa disputa es precisamente la disputa por las mentes de las personas. O sea, vamos a estar 40 días, cuando no varios meses, dependiendo de los niveles de intensidad, pegados a distintas pantallas y ellos están permanentemente en esa pantalla. Entonces, existir más allá de eso es relativamente difícil. Yo todavía no veo, y es ahí donde yo tiendo a estar de acuerdo con tu mirada de largo plazo, pero esta crisis, lo que sí no veo es que estén irrumpiendo realmente formas nuevas o innovadoras de construir ese liderazgo. O sea, lo que se está disputando es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que están ingresando nuevos actores. Pero eso desde que el mundo es mundo, las generaciones se van reemplazando entre sí. No, yo lo único que constato es que confirmo el vaciamiento de la idea tradicional de autoridad y jerarquía, que en Chile estaban muy perfectamente delimitadas.
y que era parte de lo que se llamaba, a mi juicio, muy pomposamente el etos republicano, la indiscutida autoridad del presidente y de los ministros, ¿no? Y entonces todo haciendo escarnio porque Katy Barriga difunde un video en el cementerio al lado del ataúd de la señora que murió. Dice, oye, ya creo esto, parecemos, no sé, pues Ecuador, qué provinciano, esto no, el presidente mexicano, porque acá somos serios. Bueno, vayan metiéndose su seriedad por alguna parte, porque estamos en América Latina, ¿no? Y esto es Chile, y la gente que ve el matinal, Gonzalo Mínez lo tiene claro, no está ajena a la discusión sobre la legitimidad del matinal, de una discusión de élite, de los que quieren decir lo que la gente tiene que decir. Bueno, había que explicarle primero quién es el señor Bermúdez antes de poder decirle cualquier Claro. cosa. Pero tal vez lo conozcan. Claro, pero yo creo que en esta hay una disputa abierta. Tampoco es que las formas republicanas, como las denomina Mirko, estén cediendo terreno graciosamente o estén rendidas. Y creo que como en muchas cosas se producen audiencias, porque finalmente ese discurso más republicano, que suena más viejo, más gastado, menos efectivo en la práctica hoy día, está ahí y tiene una audiencia. Lo que pasa es que es la irrupción de otras formas. Y en esas otras formas, cuando se rompe el eje izquierda-derecha, se rompen las formas tradicionales de la política, tampoco hay mucho control. Entonces, finalmente son actores nuevos, sí, terminan siendo actores nuevos, pero también terminan de alguna manera institucionalizándose. O sea, no es casualidad de que la gran presión de todas las fuerzas sea por estar sentado en una mesa donde está el gobierno, y que eso sea lo relevante, porque eso es de alguna manera contradecir la lógica de que el poder no está ahí, porque si no, lo natural hubiera sido tensionar y armar una mesa en otro lugar distinto, dando la señal de que el poder está en otro lado. Pero finalmente terminamos todo, poco originalmente, y eso sí que es chileno, ¿no es cierto? La falta de originalidad, en el mismo patio, en el patio de los Naranjos, ¿no es cierto? Dando la misma vocería, de hecho turnándose en una vocería interminable donde está el carril de vocero que uno ya no sabe quién es funcionario público, quién es alcalde, quién es parte de un colegio gremial. Se empiezan a confundir esos planos. Pero yo escuchaba en la radio al presidente de la CPC, que está debutando con el pie izquierdo, en esto, ¿no? Ariscando la nariz justamente por este rol de los señores alcaldes, que eso no procede, que le dejen la vocería. Hay una queja. En ese mundo, esto es disruptivo, el desorden es disruptivo, lo que hay es desorden. Lo que quiero dejarle claro a los auditores es que finalmente, más allá de ser una emergencia sanitaria y de alterar la vida cotidiana de las personas, ¿no? Esto todavía no se manifiesta con fuerza. Esto tiene una doble vertiente, que es política y económica, pero que se va a ver en el mediano largo plazo. Estamos ya adentro del túnel, en la parte más oscura, ¿no? La económica, sin lugar a duda, ¿no? Va a remodelar lo económico, las convicciones acerca de lo que debe ser en economía, las va a dar vuelta. Y en lo político, lo central va a tener que ver con que la presión que va a haber frente a la cantidad de muertos o personas que estén infectadas versus la lógica de medidas que no se tomaron a tiempo. Yo no quiero decir que alguien tenga la razón o no tengo ningún antecedente para eso, pero estoy previendo el clima de opinión pública, porque de nuevo basta escuchar la radio como llama la gente, oye, estoy aquí en mi trabajo y aquí no hay nadie con mascarilla, nadie le importa, no hay alcohol. Eso es muy masivo, o sea, hay subdesarrollo exitoso. La demanda del estallido la ordenó el profesor César Hidalgo del MIT, ¿no? Chicotegui, ¿no? Progre, la armó en Chile Gracia. Y después de las pensiones, la segunda gran demanda era sobre el tema de la salud pública. Solo quiero decir, ojo con la salud pública, que se puede desfondar políticamente. Bueno, con todo, esta semana estamos dando varios rebotes, no solamente el rebote que estábamos hablando al inicio, ¿cierto? Sino que también hay un rebote en los mercados, hay un rebote en la popularidad de ciertos actores, donde el presidente parece el más contento de todos. Alcanzamos a conversar la semana pasada sobre cómo esto le da un segundo aire a Piñera, bastante menos trágico que el que venía respirando anteriormente. En ese rebote, ¿qué es lo que están viendo ustedes que está quedando arriba? Porque la semana pasada, ¿cierto?, había un revoltijo, había una pelea fuerte y hoy día hay cosas que están quedando. ¿Qué están quedando? ¿Quiénes se están quedando? ¿Y qué está quedando esta semana, Gonzalo?
Yo creo que, bueno, varios ministros han tratado de ver cómo se suben a esta lógica de la atención pública. Uno dice, hay más gente en su casa que nunca antes y por lo tanto la televisión ha vuelto, ha recuperado un lugar muy dominante respecto de la comunicación, incluso desplazando a las redes sociales, la televisión abierta, la antigua nuestra vieja querida tele. Entonces, en esa que han visto mucho la oportunidad, hay una disputa, no está claro que haya sido solo por eso, pero en parte la locución, el oficio que se receta el Contralor Bermúdez en su párrafo final, le dedica unas líneas, ¿no es cierto?, a una parte de esa televisión que está dedicada a un tema público como es, ¿no es cierto?, la crisis en torno al coronavirus. Ahora, no es tan claro de que la mayor exposición sea simultánea, busca en aprobación. Creo que es la actitud que tengan cada una de las personas que están de nuevo expuestas ahora a la realidad o a la atención de una ciudadanía de manera más directa y más amplia a través de la televisión y de otros soportes. Pero creo yo que si quisiera redondear en una figura, por ejemplo, muchos meses callada la ministra Hood, y ya encontró de nuevo, ha ido verbalizando, ha vuelto a aparecer, ha vuelto de alguna manera a seguir el camino de Mañalich, ¿no es cierto? Otro de los quemados, ella era parte de los quemados del estallido social y han vuelto a sacar la voz en función de estar ordenando a qué hora pasa la micro, cuándo cierra el metro, si hay coordinación, no hay coordinación, si hay cambios también en los bloques horarios de ingreso al trabajo. O sea, yo creo que son varios los actores que están mirando eso con perspectiva, de alguna manera de instalarse frente a este gran escenario que se armó en términos, yo creo, dudo que haya otro momento como este de gran consumo de medios y que por lo tanto la demanda por exposición que están teniendo no solamente los alcaldes, sino que también los ministros y los parlamentarios, puede de alguna manera cambiar el escenario o de alguna manera darle un nuevo aire a algunos que venían cojeando. ¿Macari? A mí me parece que es un poco tramposo ir midiendo lo que pasa semana a semana. Creo que en una época larga lo que está ocurriendo es que la agenda la están dominando eventos que no controla ningún actor del sistema. Entonces, atento a eventos, porque están ocurriendo cuestiones que vienen desde afuera del sistema tradicional que van dando vuelta y cambiando todas las cosas. Eso es lo que yo vengo viendo estructuralmente, ¿no? Lo que confirma que los gobiernos no gobiernan y los actores tienen agenda y dan un poco lo mismo. Todos van corriendo detrás de cómo arrimarse, en esta cómo gano o pierdo más o menos en chiquitito, cuando, ¡pum!, me cambia a la agenda un evento, algo estructural, porque están ocurriendo cuestiones estructurales, ¿no? Coronavirus y estallido son cuestiones estructurales, inanticipables. Entonces, es cuenta chica, a mi juicio, y un poco es crear un espejismo, analizar esto en función del semana a semana, porque no sabemos si el meteorito que va a pasar cerca de la Tierra va a cambiar de nuevo, vamos a pasar de coronavirus. Hacemos el programa mensual, entonces. A impacto de meteorito, entonces... Sí, hacemos programa mensual, hora. Pero lo que se va construyendo semana a semana es un cambio de escenario. O sea, claramente cuando uno mira las prioridades de los chilenos hoy día, está puesto la salud pública y especialmente el coronavirus, están mucho más dispuestos a aceptar restricciones respecto, por ejemplo, del desplazamiento, del derecho a reunión, de las que pudieran haber estado en otro escenario. Entonces, claramente que hay un cambio de escenario muy, muy dramático, muy fuerte. Por un evento. Pero creo que el hecho de que nadie lo cree de manera autónoma no le quita fuerza al fenómeno. O sea, si hay algo que le está entregando la crisis del coronavirus a los actores tradicionales del poder, es nuevamente una especie de misión. Y otra cuestión que les está regalando, entre comillas, es la posibilidad de validar decisiones que en ninguna otra circunstancia podrían haber validado. Hasta el siguiente evento. Hasta el siguiente evento, sí. Lo que dice Mirko tiene un punto cuando dice, ¿cuál es el gran problema o la gran crítica de muchos ciudadanos frente a la política en sus formatos más tradicionales? La desconexión, la de no estar conectada con mi necesidad, con mi urgencia social o mi demanda o mi carencia de este momento. Esa desconexión es quizás la principal crítica. Y lo que le regala este tipo de eventos, como el coronavirus, es un libreto conocido, donde tú sabes más o menos de qué se trata, le da un camino, y la autoridad adquiere un libreto y lo conecta directamente con el ciudadano de manera gratuita, si se quiere. No es algo que esté buscado ni esté creado,
pero le da la oportunidad de conectarse y en la medida que va respondiendo a esas demandas y necesidades del momento, obviamente que se restablece algo que es secundario, pero que también es importante, la confianza respecto de cómo se enfrenta o no se enfrenta una crisis. Eso en gran medida es lo que están disputando los alcaldes, y los alcaldes cuando salen a proponer medidas, ¿qué es lo que están haciendo? Primero respondiéndole a la demanda de sus propios vecinos, ciudadanos, ¿no es cierto? Pero también demostrando que los que están conectados directamente a la vena de lo que son las realidades que viven los distintos ciudadanos a lo largo de nuestro país, son ellos, y por lo tanto su voz es muy relevante. Están disputando el poder. Sí, pero mi impresión es que este evento, a diferencia del estallido social, tiene la ventaja para los actores tradicionales de poder de que le entrega elementos para los cuales ellos tienen un instrumental mucho más adecuado. Es decir, este evento es más cómodo de administrar para los agentes tradicionales del poder que el inmediatamente anterior. Porque de alguna manera... Pero los actores institucionales finalmente son como el coyote del correcaminos, planifican cosas y de repente viene un sí, pasa por encima. No estoy diciendo que las creen. Estoy diciendo que viene ocurriendo hace rato. Sí, es una ola, o sea, son dos olas diferentes. Lo que te digo yo es que para esta al menos tenían una tabla. Esa es una característica del momento histórico que es un cambio de ciclo, ¿no? Los actores van detrás, entonces querer leerlo con los mismos lentes con los que lo leíamos antes, donde el presidente o el partido X o el diputado X tenía una agenda y iba adelante con su agenda y uno tenía que saber cuál era esa agenda y a dónde se movía y todo funcionaba o no funcionaba dentro de un ámbito. Eso ya no es posible. Entonces tenemos que aprender a vivir con esta incertidumbre de qué evento viene, que va de nuevo a dar vuelta a todo, ¿no? Como le pasa por encima el tren al coyote en el correcamino. Es una modificación del tiempo, más bien. Yo creo que todos los gobiernos de toda la historia han enfrentado eventos que los desestabilizan, pero se han acortado los tiempos. El tiempo-espacio cambia. La dimensión del tiempo-espacio se acelera todo y se globaliza todo. Sí. Y eso tiene que ver con esos tiempos. Eso es lo realmente interesante, porque probablemente el evento que viene, el gran evento que viene cuando vaya decayendo la arista sanitaria, va a ser lo económico. Ahí es donde va a estar el gran problema. Esa es la de real noticia, estoy de acuerdo con Trump en eso. Oye, a propósito, anticipando ese escenario complejo económico que viene hacia adelante, nosotros vimos hoy día, como tú decías, al presidente de la CPC tratando de sumar a las ramas a la contención de la crisis. Pero de todas maneras, nosotros lo que vamos a tener probablemente en 2 o 3 semanas más van a ser muchas quiebras, muchos cierres, mucha gente que va a tener que demandar nuevamente alguna ayuda de alguna parte. Se va a romper la cadena de pago y por lo tanto vamos a ver cómo se dan vueltas las premisas, ¿no?, económicas de los economistas, más bien dicho. Sí. Ahí también vamos a tener un segundo desafío importante para ver cómo los actores se apean a esa realidad. Oigan, señores, con todos nosotros estamos sujetos al mismo espacio-tiempo que teníamos antes, aunque la virtualidad nos ha movido algunas cosas. Vamos a ver cosas, perdona, pero en eso vamos a ver cosas que eran impensadas en boca de ciertos actores y las vamos a escuchar. ¿Cómo qué? A ver, tírate una. No sé, o sea, es evidente que vamos a tener que hacer algo con la gente que no tiene para pagar los arriendos, porque cuando 1 o 2 personas o 100 personas no tienen para pagar su arriendo, es un problema de ellos y los van a desalojar. Cuando 500.000 personas no tienen para pagar arriendo, es un problema político. Sí. Y entonces eso ya vamos a tener que ver que el tipo de herramienta hecha a mano, un mundo económico ortodoxo que viene de la lógica neoliberal, a ver cómo se apean de este caballito. Eso es interesante, nuevamente someter a la política al viejo problema de los problemas comunes y ya no solamente los problemas individuales. ¿Gonzalo? Sí, yo creo un poco, estoy de acuerdo en que la economía va a ser un gran tema, sobre todo el segundo semestre de este año y el primer semestre del próximo, que es donde vamos a ver las consecuencias, ¿no es cierto?, de gran parte de las medidas y de las restricciones, no solamente en Chile, no hay que mirar solamente el ombligo, sino que pensando solamente en un detalle. Los 3 principales socios comerciales de Chile, China, Estados Unidos y la Unión Europea, están entrando en fase de recesión. Y eso nos va a golpear sin duda con mucha dureza, no por un periodo corto, sino por un periodo largo. Y va a llevar a que la economía, ¿no es cierto?, deje de ser mirada como de donde están los recursos, a la economía como administradora de la escasez y de los problemas. Nuevamente la economía se transforma en parte del juego de la política y la economía,
vamos a estar viendo cómo los economistas van a volver a tomar protagonismo, así como lo han tomado los médicos en este último tramo del coronavirus, pero obviamente que en una disputa, no de exclusividad, sino una disputa con otros actores, pero los economistas de alguna manera tienen herramientas y van a volver por los... Vamos a hablar, como decía el viejo Marx, de la economía política. Claro. Oigan, a propósito de viejos, ¿tienen su poderoso o poderosa de la semana? Afirmativo. ¿Quién es tu poderoso o poderosa de la semana? Mis poderosos de la semana son el diputado Jackson y el diputado Boric, ¿ya? Que se sentaron a ver pasar el cadáver de su enemigo cuando el ministro de Hacienda de Bópoli, Ignacio Briones, sale a anunciar la rebaja de la petición de rebaja de sueldo de los ministros, en una medida que hace 7 meses atrás era calificada por ese mundo Starbucks liberal que cita a Adam Smith hasta para enjuagarse los dientes como populista. Lo que hizo el ministro Briones a la luz del discurso de Bópoli de toda la vida es populista, y entonces bienvenida a las vueltas de carnero. Los ministros se van a tener que bajar el sueldo, los diputados y senadores se van a tener que bajar el sueldo, porque bienvenido el populismo, por mirar con lentes antiguos, lentes del siglo XIX, retórica de académicos del mundo de Montesep, hace rato que se viene clamando que se tiene que achicar la distancia entre lo que ganan las autoridades públicas y los ciudadanos. Se acabaron los argumentos, hasta Felipe Cas, el principal enemigo Giorgio Jackson, tuvo que salir a respaldar la medida del ministro. Gonzalo Miller. Mi poderosa de la semana es el Contralor, don Jorge Bermúdez, ¿no es cierto?, que levantó lanza en ristre frente a los molinos que significan para él los matinales, ¿no es cierto?, estos molinos de frivolidad de la función pública, pues, matinales por donde desfilan desde el presidente, los senadores, los presidentes de partidos, los alcaldes. Prácticamente el único que no desfila por ahí es el Contralor. Pero bueno, el Contralor yo le tomaría en serio porque algo sabe de televisión. Porque la teleserie que se mandaron en la Contraloría entre él y la Subcontralora es una teleserie que va capítulo a capítulo. No, y porque además... Habían varias achitas que afilar aquí en los poderosos de la semana. Yo voy a hacer una cuestión bien fome. Pero quiero comentar algo de lo que dice Miller. ¿Sí? Además que en la Contraloría incuba un personaje del nuevo siglo, que es Contralorito. Sí. El contacto entre el Contralor y Contralorito es notable. Oye, voy a hacer una cuestión fome y voy a repetir mi poderoso de la semana por el de la semana pasada. Queen Isquia Sichel, ahora le voy a dar el poderoso de la semana por la razón inversa. Y es porque usó su liderazgo que había capitalizado rápidamente después de convertirse en la figura antagónica por antonomasia del ministro Mañalich para generar un cierto consenso respecto de las medidas que se tienen que tomar. Y esa cuestión que se ve poco, ¿cierto?, que es que la gente se gaste su capital político en función de algo, la convierte en mi poderosa de la semana. Bueno, sin más, los dejo entonces para que sigan con sus tareas, las virtuales y las reales, y a ustedes seguir agradeciéndoles por mantener la sintonía, por mantener los comentarios. Síganse suscribiendo, comentando y compartiendo Comando Jungle. Un abrazo a todos los auditores. Sí, saludos a todos y bueno, a respetar la cuarentena. Háganos famosos que lleguemos al matinal con Miller, vamos. ¡Eso! Vamos, chao. ¡Acción!